noches, bienvenidos a RM. Ya estamos en un ratito nada más con Fernán Quirós, el hombre con el que siempre queremos hablar, por lo menos en este último año y medio. Es imposible que el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires no sea o no inquiete al punto tal de que todos acá en este estudio tenemos ganas de preguntarle si básicamente, creo que lo mismo que quieren preguntar ustedes por la vacunación de los chicos, si efectivamente ya pasó la epidemia, si ya pasó esta pandemia espantosa y podemos relajarnos. ¿Qué pasa con las canchas, el aforo, las imágenes que vemos? La cancha de Boca ahora clausurada, ¿no? Fue clausurada por el no cumplimiento del aforo del 50% en el partido, como era previsible en la vuelta a la Bombonera del sábado. O sea que cada uno de los partidos que estamos viendo le vamos a preguntar a Fernán si puede ser un posible foco de contagio o no, pero antes arrancamos a las corridas con un último momento que viene desde Washington. Y por un lado, por supuesto, estamos todos mirando la pandemia y por otro también enorme expectativa por una relación que por momentos parecía complicarse y complicar a todos los argentinos, que era la del ministro Martín Guzmán con la titular del Fondo Monetario. Sí, y el último momento es justamente la reunión que terminó hace instantes entre el ministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, y la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Ahí están viendo la foto donde la titular es la noticia, porque hasta anoche estaba en duda si el Fondo Monetario la respaldaba o no al frente de la institución con la que Argentina tiene que negociar cómo y cuándo devolverle 44.000 millones de dólares. Por ahí ustedes no se habían dado cuenta, pero el mundo financiero estaba viendo si la capa del Fondo Monetario, que tiene muy buena onda con Martín Guzmán, veremos a la hora después de los plazos y las tasas de interés, eso se confirma, salía de su cargo o no, porque la acusaban de haber truchado estadísticas sobre China cuando ella estaba en el Banco Mundial. No solo si la corrían, digo, para aclarar, del fondo, sino además si podía tener una causa penal y muchos sí, aventuraban que podía terminar presa. Eso era parte de su posible derrotero como personalidad pública. Para nosotros era simplemente la que tiene buena onda con Martín Guzmán, porque detrás de ella sí, está David Lipton, el hombre que le firmó el acuerdo por los 44.000 millones de dólares que hoy le debemos al gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué es importante esta foto entonces? Primero porque es el corolario de esa ratificación donde el fondo dijo que tiene full confidence en Cristalina Georgieva y porque entonces Guzmán la va a tener como interlocutora de acá en adelante. Esto significa que tenemos resuelta... ¿Es una buena o una mala noticia? Pues abrimos con esto, es importante, sí, acaba de pasar. ¿Es una buena noticia? Es una buena noticia para el gobierno argentino, pero es el comienzo de todo lo que viene atrás. Porque te decía, esto significa que ya está, que mañana tenemos un acuerdo, que nos patean los pagos y nos van a pedir pocas cosas a cambio. No. Significa que nos queda la interlocutora que el gobierno, la administración de Martín Guzmán prefería. Ahora, está en discusión si van a eliminar o no la tasa de sobrecargo que el gobierno le está pidiendo al fondo que le elimine porque le puede suponer 900 millones de dólares extras de pago por el monto de deuda que le entregaron al gobierno de Mauricio Macri. Eso, hasta ahora, las versiones que ayer publicaba la agencia Bloomberg es malas noticias, no te van a sacar ese sobrecargo. El gobierno dice, momentito, estamos negociando, tal vez esta foto forma parte de esa discusión. El plazo de pago da la impresión de que Argentina no va a poder conseguir más de 10 años, aunque tal vez cuele una cláusula donde se ate el acuerdo que se firme a cualquier eventualidad que permita estirar esos plazos que le corra para Argentina. Lo cierto es que la noticia del momento es la reunión Martín Guzmán con Cristalina Georgieva a la espera de la llegada del jefe de gabinete Juan Mansur, que va a estar llegando a Washington para sumarse a estas deliberaciones con el organismo. Y en un rato te cuento, porque también hubo noticias en la Casa Rosada, porque el gobierno hoy convocó a un grupo importante de empresarios, de dueños del capital. La verdad que no eran gerentes en su mayoría, eran accionistas, dueños pesados del capitalismo argentino. ¿Para qué? Para tender puentes, para saltar la grieta. Después te doy detalles de hasta qué comieron, pero el mensaje central fue: queremos arreglar con el fondo. O sea que esta foto ayuda, digamos, a esa reunión que tuvieron para decir que van en ese camino. Así arrancábamos entonces con, entiendo, una buena noticia. Vamos a ver si Quirós nos puede dar alguna otra. ¿Por qué preguntamos esto? Porque el clima sigue sumamente caldeado. Ayer contábamos lo que había pasado y cómo había escalado
lo que empezó casi como, bueno, una pelea en una de las redes sociales y terminó realmente con una situación donde tuvieron que salir a hablar, para mí con gusto a poco todavía, pero bueno, primero fue Leandro Santoro, el candidato del Frente de Todos en la ciudad, dijo, a ver, por ahí lo tenemos, pero dijo algo así como no me gustó lo que dijo Aníbal Fernández, con los chicos no hay que meterse, pero fue el primero, digamos, en salir. Vamos a hacer ahora, si podemos, un pequeño recorrido de cómo viene esta historia. Insisto, porque Aníbal Fernández no dio marcha atrás, el ministro de Seguridad, que había sindicado en un tuit dónde iban, a qué colegio iban los hijos del humorista Nick, que había cuestionado la política clientelista del gobierno de entregar heladera, cuando se había metido en esa polémica también, y le responde 2 días después muy duro Aníbal Fernández. A ver, Aníbal Fernández, muchos decían, tuvo tiempo, lo pensó, habló con el presidente de la Nación, y cuando lo encontraron decía esto. ¿Lo llamó el presidente o tenía vino? reunión con De Pedro. Aníbal, ¿está arrepentido de lo de haber escrito lo No, que pará. escribió? Queremos saber sobre eso. Yo escribo como redacto, que creo que redacto muy bien. Lean, díganme ustedes qué les parece. Yo no vi nada de lo que me dijeron. Ajá. Y no me arrepiento. ¿Por qué? Ahora, si me dice que alguien puede entender que eso es una amenaza, es de caballero decir, che, si eso es así, te pido disculpas si sentiste eso. Yo no hice nada para que ¿Pidió eso. la disculpa? Sí. ¿Qué cosa? Hay millones de dibujos de él que dicen Hort. ¿No miran ustedes los dibujos? Yo sí. Pero está vinculado, pareciera, a los hijos de él. No, yo no. Usted lo dice eso. Él dijo que usted había hecho referencia a los hijos. No, yo no hice referencia. Léalo. ¿Dónde lo sacó eso? De todas maneras, ministro, si él se sintió amenazado, ¿hubo Pero algún contacto, algún llamado? Yo lo hice llamar por el Canario, todos los conocen. Por su vocero. A mí él me ha regalado dibujos. Yo no tengo un tema personal con él. Debatimos, tiene posición política, yo la mía. ¿Y qué le pidió que hiciera Coradasi? No, yo le pedí al Canario que lo llamara porque yo estaba en Tucumán. Ajá. Que me hiciera ese trámite de la conexión. ¿En qué momento lo llamo? A tal hora, listo, lo llamo. Tenía una actividad suya, entonces yo lo decidí escribir. No quiero dejar que esto quede flotando. Mira, pasó esto. Si vos entendés que esto puede ser una amenaza, yo pido disculpas. Ni soy ni más ni menos hombre porque pida disculpas. Era Aníbal Fernández diciendo, bueno, que él no se arrepentía, pero que se había percibido un tono de amenaza. Lo vamos a seguir al tema en un ratito, va a estar también con nosotros el Chino Navarro. ¿Qué pasó, no? Que salió Mansur, Santoro y no se escuchó mucho más. La parte creo que sería cómica si no tuviese este contexto y el marco donde dejen de repetir, por favor, el colegio de los... porque si no lo que seguimos hablando y poniendo el ojo en el colegio, que dice, le pedí al Canario, que es el vocero histórico del ministro de Seguridad, que Coradasi. me haga... El apellido Coradasi. Coradasi, el Canario Coradasi, que me haga la conexión. El trámite de la conexión. El trámite de la conexión. Él levantara estoy en Tucumán, él levantara un teléfono si hubiese querido, hablar con Nick, y lo hacía. Pero la verdad que esto tuvo, llegó, y como bien decía Javier Calvo anoche, mucho malestar, llevó mucho malestar al gobierno nacional en un momento donde están intentando llegar con un mensaje propositivo, también lo contaba Javier, con el sí a las próximas elecciones, si vienen, con esta polémica que dicen evitable desde todo punto de vista. Ahora también en un ratito vamos a estar hablando sobre Macri y Aníbal y Macri, porque lo metieron, podemos decir, se metió y después lo metieron también en el barro al expresidente de la Nación. Pero lo tenemos a Fernán Quirós acá, que además de ser funcionario del gobierno de la oposición, podemos decir, o el oficialismo en la ciudad, es el ministro, insisto, es el ministro al que todos ustedes, nosotros, los chicos en el estudio, cuando lo encontramos queremos preguntarles dónde estamos parados. Y yo siento que tal vez estamos viviendo un momento de particular desconcierto, donde los números son muy buenos, pero no terminamos de saber si ya salimos de la pandemia, no salimos, si la Delta hay que esperarla, venían 4 semanas, no llega, si ya podemos vivir como antes. Fernán, estás en todos los momentos, pero en este me parece particularmente importante, sobre todo por la sensación de muchos
que los vemos decir, bueno, ya está, terminó, qué mal la pasamos, vamos a tratar de retomar la vida que teníamos. ¿Qué tal? Buenas noches, Romina. Equipo, un gusto estar con todos ustedes aquí. No, me parece muy importante, la primera definición es que la pandemia no ha concluido ni en la ciudad, ni en la Argentina, ni en el mundo. Todos sabemos que la pandemia todavía tenemos circulación viral, que tenemos en algunos países una curva de delta ya evolucionada, en otros países tenemos una situación epidemiológica mucho mejor como el nuestro, pero que todavía tenemos que tomar algunos recaudos. Digamos, ¿qué significa tomar algunos recaudos? Y eso no significa que no podamos hacer cosas, sino que lo tenemos que hacer con cuidado, ¿no? En términos epidemiológicos, la ciudad de Buenos Aires hoy está en los valores de circulación viral más baja de toda la serie desde el inicio de la pandemia. Hay que volver al mes de abril del año pasado, en donde empezaban los casos, para encontrar 100 casos promedio por día. Pero, a ver, ayúdame a recordar esto, por lo menos, chicos, a ver si me dan una mano. Pero digo, el 19 de marzo del 2020 fue que hablaba Alberto Fernández, ¿no? Y todos nos teníamos que quedar cuidándonos de manera sumamente estricta, cumpliendo la cuarentena. En ese momento, ¿con cuántos casos se tomó esa decisión? Durante el mes de marzo nosotros teníamos un número cercano a 10 casos por día. En abril ese número subió a 60, 70 casos por día, y en mayo, con el inicio de la pandemia en el barrio 31, nos movimos a valores de 300 a 400 casos. Es decir, que desde principios de mayo hasta esta parte, nunca habíamos tenido 100 casos de promedio. Es más, en el mejor momento de toda la serie había sido fines de noviembre del 2020. ¿Se recuerdan que luego en diciembre empezó a subir de vuelta? Sí. El promedio por día eran 300 casos. Y hoy tenemos no solamente 100 casos por día, sino tenemos la ocupación de terapia intensiva más baja de toda la serie. Para que vos tengas una idea, en todo el sistema público de salud tenemos 10 pacientes ventilados con respirador en terapia intensiva. Hoy, 10. Cuando llegamos a tener 450. Entonces la situación es... ¿Y por qué hay muy pocos pacientes en terapia? Porque llevamos muchísimas semanas con los casos descendiendo y con pocos casos. Pero, Fernanda, ayúdame acá, digamos, porque yo pienso en los que están del otro lado, te escuchan y dicen 10, nos acostumbramos a escuchar que estaba al límite, que la capacidad no llegaba, que estaban buscando otras camas, y de repente escuchan 10. Tengo miedo, la verdad te digo, tengo miedo del otro lado de la tele, alguien diga, bueno, ya está, listo, dejemos el barbijo, sumémonos 400 en una fiesta. Digo, hemos visto estas cosas. Déjame avanzar un poquito en la situación y llegamos a tu pregunta o tu planteo. Entonces, la situación de número de circulación viral en la comunidad es extremadamente baja. La cantidad de camas de terapia intensiva es más baja que nunca y tenemos muchos días en la semana que tenemos 0 fallecidos, a veces hay un fallecido. Esa es la situación epidemiológica, es decir, una situación verdaderamente de las mejores de todas. Ahora, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos que tenemos la variante Delta ya circulando en el país y en la ciudad de Buenos Aires, y sabemos que esa variante Delta suele aumentar los casos, o ha ocurrido en todos los demás países donde ha entrado con el tiempo, que ha ido aumentando los casos. Entonces sabemos que estamos muy bien y que por delante tenemos una potencialidad de aumento de casos por la variante Delta. La pregunta es, ¿este potencial aumento de casos de la variante Delta va a ser importante, va a ser significativa, va a ser dañina o no? Y la respuesta es, depende de cuánto estemos vacunados. Entonces vamos ahora al otro dato que hay que darle a la gente para que sepa. O sea, depende de cómo te agarre, depende de cómo te agarre. La situación de vacunación, porque la variante Delta... Delta... Uno ve las olas, de la Delta en los países del hemisferio norte y fue muy brutal. En cada país, hay que mirar país por país. En los países donde el grado de vacunación era muy alto, hubo mucho aumento de casos y pequeño aumento de internaciones en terapia intensiva y muy pequeño aumento de fallecidos. Pero sí muchos casos. Entonces hay que separar si estás hablando de enfermos, casos, o estás hablando de personas que se han tenido que internar en terapia intensiva. Cuando vos ves Estados Unidos, que es un país vacunado heterogéneamente, en algunos estados de Estados Unidos muy poco vacunados, han tenido mucha internación en terapia intensiva y muchos fallecidos. Eso no se ha constatado en los países donde pasaron el 50% de 2 dosis de toda la población y sobre todo en aquellos países o estados americanos que pasaron el 70% de 2 dosis. Que era tu objetivo en la ciudad, ¿no? Llegar al 70%. Efectivamente, lo que estamos planteando, estamos muy cerca, estamos ahora orillando el 67%, es decir, que prácticamente estamos llegando a ese valor. Seguramente esta semana lo podamos alcanzar. Sabemos que cuando llegamos a ese valor, no evitas que haya contagios por variante Delta, lo que logras es que esos contagios sean poco significativos, así que las personas tengan una enfermedad con un poco de dolor de garganta, un poco de moco en la nariz, pero nada importante, ninguna enfermedad grave que requiera internación. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces nosotros decimos siempre, estamos muy bien, potencialmente nos pueden aumentar los casos por delante, cada semana que pasa y vacunamos, estamos logrando que lo que venga por delante sea menos dañino aún. Ya al día de hoy sabemos que va a ser
bastante contenido, si es que ocurre, pero cada semana y cada día que ganamos vacunando, es más gente que evitamos que tengan que ir a la terapia. Pero del primer caso de Delta a hoy, ¿cuántas semanas pasaron? Del primer caso de Delta... Perdón, si estoy preguntando. Claro, no, tendría que hacer la cuenta, pero nosotros, digamos, el último reporte del Gobierno Nacional sobre el porcentaje de circulación de Delta en la ciudad orillaba el 10% de las muestras que habían tomado. Y nosotros sabemos que el Delta se multiplica una vez por semana, cada 5 o 6 días. Entonces sabemos que la proporción de Delta va a ir aumentando. Pero si la proporción de Delta aumenta y el número de casos sigue siendo 100 y nosotros seguimos vacunando, sabemos que cuando Delta haga algún contagio más, eso no va a ser significativo. Y vos ves, los brotes que hubo en la ciudad de Buenos Aires, que cayó en lugares donde o la gente estaba vacunada o eran niños en edad escolar, que en general tienen enfermedades mucho más leves, la enorme mayoría de los casos fueron leves sin ninguna significancia. Entonces lo que estamos buscando ahora es ganar tiempo para que si circula la Delta no sea significativo para la sociedad. Por eso estamos muy bien, pero estamos ocupándonos y preocupados por retomar la vida normal, reconectarnos con la vida, pero de una manera aún un poco más cuidada. No es momento de tirar todas las medidas, sino es momento de recomponernos en nuestra vida cotidiana, volver a hacer todo lo que necesitamos hacer, pero hacerlo con algunos mínimos cuidados. Ese es el objetivo. Y cuando hablamos de mínimos cuidados siempre decimos, todo lo que pueda llegar al espacio abierto, hacerlo en el espacio abierto, sobre todo con el clima que tenemos ahora, ¿no es cierto? Y 2, siempre que pueda sostener el barbijo, sostenelo. Aún al aire libre. Al aire libre, por supuesto que si vos estuvieras solo... No. Pero aún al aire libre. Cuando pasemos al 70%, que seguramente va a ser en breve, podremos decir al aire libre podemos empezar a dejar el barbijo. O sea que tal vez la semana que viene tenemos esa noticia. Bueno, lo iremos viendo día por día, pero seguramente quedan muy pocos días para que lo podamos informar. Ahora, Fernando, ya vamos con los chicos que también tienen un montón de preguntas, pero ¿qué te pasa cuando ves las imágenes de las canchas? Digo, recién hacían referencia a lo que pasó con Boca, las clausuras, el aforo. Pero digo, cuando ves esas imágenes, ¿son posibles focos de contagio? Porque vos ves una cantidad enorme de gente que está claramente sin mantener la distancia y sin barbijo. Es que esas son las imágenes que no queremos ver. Ahora, tenemos la suerte de que hayan ocurrido en momentos de muy baja circulación viral, con lo cual potencialmente que hayan provocado muy poco daño. Pero vos recomendarías, digo, como titular de esta cartera, digo, de salud, vos recomendarías dar marcha atrás con esa medida porque la gente no cumplió. No, yo siempre, vos sabés que hemos discutido muchísimas veces aquí, yo siempre apuesto por la construcción de ciudadanía, apuesto por el aprendizaje ciudadano de cuidarnos. Por supuesto que el Estado supervisando que se cumplan las normas y entiendo que el Estado está visitando las canchas. Vos confías en la responsabilidad individual y es una discusión que tenemos hace muchísimo tiempo. Y yo digo, ¿qué responsabilidad individual vimos en los partidos? Bueno, lo que pasa es que siempre... Dijeron, vayan, pueden volver a la cancha, la emoción que significa eso, y van y no cumplen con nada. Claro. La construcción de ciudadanía es un camino largo, pero que resuelve muchos más problemas que los del corto plazo. Y por supuesto que siempre tenés casos para mirar donde algún ciudadano tiene un comportamiento que no es el que vos estás esperando. Pero cuando vos mirás lo que ha pasado en la pandemia este año, un poco más de año y medio que hemos estado transitando, la enorme mayoría de los porteños siempre acompañó las medidas que propusimos. Y vos miralo ahora, nadie se le cobró una multa o fue preso por no usar el barbijo en el espacio público. Sin embargo, la mayoría de las personas, no todos, pero la mayoría de las personas en el espacio público andan con barbijo. Entonces, nosotros confiamos plenamente en el ciudadano porteño porque ha demostrado que es capaz de acompañar cuando le hablas transparentemente, le das la información, le explicás por qué, le fundamentás. La mayoría lo cumple y alguna parte no lo cumple y sobre eso tenemos que construir. Pero por eso, frente a los que no lo cumplen, te pregunto y ya le doy entrada a Javi y a Jairo. Frente a los que no los cumplen, en una situación concreta, digamos, en la situación de cancha, creo que ya tres, ¿no? Ya clausuraron. Bueno, pero justamente el primer paso es, había un responsable de la normativa en esa cancha, ¿no? Primero la gente que tenía que entrar y segundo que tenga el barbijo colocado. Pero te pregunto si no es una medida sobre la cual vos darías marcha atrás. No, sostenés, digamos, los partidos Me con parece público. Que después de tanto daño de todo tipo en la sociedad, tenemos que aprender a convivir. No podemos seguir restringiendo las cosas que la gente necesita hacer. Y aprender a convivir también significa tener momentos de dificultad sobre los cuales construir un nuevo aprendizaje. Yo apuesto a eso. Creo que eso construye un país mejor para el futuro, no solo por la pandemia, sino para los temas que siempre tenemos dificultades en nuestro país y tienen que ver también con entender que somos un ciudadano, es decir, que tenemos total libertad de autodeterminarnos, pero que nuestras decisiones también tienen consecuencias sobre el de al lado en algunos aspectos y tenemos que tener algunos cuidados. Hablando de dificultades, se tornó un poquito un debate
un poco llamativo, el tema de la vacunación de menores. En la Ciudad de Buenos Aires, en el conurbano, de hecho, algún diario importante hizo alguna nota costumbrista sobre los padres que no se ponen de acuerdo en si vacunar o no a los chicos, como si fuera llevarlos al cine. Ya que si lo dice Carla Bisotti, parece que no hay que darle bola. Si lo dice Nicolás Kreplak, parece que no hay que darle bola. Si lo decís vos, que los chicos se tienen que vacunar, ¿te van a hacer caso? ¿Crees que se tienen que vacunar? Bueno, vamos por parte, porque Claro. de vuelta es, nosotros no somos los padres de la sociedad, somos apenas funcionarios públicos, ¿no? Y lo que tenemos que hacer a la gente es explicarle. Entonces, vamos por partes. Primera cuestión, sabemos que la campaña de vacunación en todo el mundo, en la Argentina y en la ciudad, está orientada en una estrategia de contención del riesgo. Es decir, fuimos vacunando, y ustedes lo han visto. A los de mayor riesgo. Primero los trabajadores de salud, porque necesitábamos que estén operativos y cuidarlos porque estaban muy expuestos. Luego por los de mayor riesgo, por la edad, luego por la comorbilidad. Luego fuimos por los adolescentes con condiciones priorizadas, luego por los adolescentes sin esas condiciones. Y ahora lo que nosotros decimos es, podemos seguir progresando porque esta vacuna ha mostrado información de suficiente seguridad. Está plasmado en la fase 1-2 que está publicada en Lancet y la información que tiene la ADMAT sobre el estudio puente que han hecho en varios países. Entonces sabemos que es una vacuna segura, además tiene una plataforma que está muy conocida en otras vacunas y demás. Y lo que nosotros decimos es, tenemos que seguir en el orden de prioridades. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué hemos hecho? Abierto la inscripción o el empadronamiento para los chicos y chicas de 3 a 11 años que tienen condiciones de riesgo, que son los primeros que hay que vacunar. Se anotaron unas 5.000 personas, ya hoy vacunamos 3.000, el día jueves vamos a vacunar unas 2.000 más. Claro, pero llega un momento donde van a entrar, digamos, los chicos de 3 a 11 sin comorbilidades. Pero estamos discutiendo. ¿Sabes lo que te preguntaría cualquier mamá? Dame un segundito y volvemos dale, acá, porque quiero cerrar el concepto anterior si puedo. Dale. Porque es muy importante. Es el orden, todavía tenemos adultos que no tienen la segunda dosis. ¿Adultos? Adultos mayores de 18 años que no tienen la segunda dosis. Porque no quieren vacunarse. No, tenemos 150.000 personas que están esperando su segunda dosis y han cumplido su periodo, que están esperando la vacuna Sputnik, que mañana, el jueves, nos van a dar una cantidad importante y vamos a estar vacunando viernes, sábado y domingo. Tenemos personas que tienen que recibir la segunda dosis de AstraZeneca, estamos llamándolas, muchas han venido, otras todavía no han respondido cuándo se van a vacunar. Lo mismo pasa con Sinopharm. Tenemos adolescentes, recién vamos por los chicos de 16 y 15 años. El día de mañana vamos a estar vacunando 15 y tal vez lleguemos a 14 en los próximos días. Sí. El fin de semana tal vez podamos progresar aún más. Es decir, que tenemos un montón de situaciones que todavía tenemos que vacunar. Entonces, antes de discutir y vacunar a los chicos sin comorbilidad, que naturalmente sabemos que vamos a terminar vacunándolos, nosotros decimos no cambiemos las prioridades. Terminemos de vacunar a los adultos, completemos la vacunación a los adolescentes, rápidamente vacunemos a los chicos y chicas menores con comorbilidad porque son de riesgo y luego vacunemos a los niños sin comorbilidad. Ese es nuestro orden, en ese orden vamos a ir y le vamos a ir explicando a la sociedad en cada momento lo que estamos vacunando. ¿Y hay algunas... Pero, perdón, sí. Porque digo, en algún momento vamos a llegar a los de expresión y como dice Javier, se dan discusiones, digamos, entre un montón de mamás y papás que no, por supuesto, no somos médicos, no sabemos, y discusiones de si vacunar o no, yo leí no sé qué, digo, hay un nivel de desinformación importante. Y creo que cualquier mamá te preguntaría, digamos, viste, como cuando vas a, no sé, tenés que operar a un hijo, una situación de, bueno, vos tenés un hijo entre 3 y 11, ¿lo vacunás con Sinopharm? Bueno, ahí el mensaje es muy importante darlo con claridad. Esta es una vacuna que ha demostrado la seguridad en estos niños. Es decir, que nosotros sabemos que la vacuna es una vacuna segura para aplicarla a los niños. Eso es lo primero que hay que explicar, porque si no se tejen todo tipo de interpretaciones, ¿no? Y te vuelvo a repetir, vos vacunás a las personas casi genéricamente por 2 motivos: para protegerla a ellas y para que esa persona funcione como bloqueo de la circulación viral y cortar la circulación comunitaria. Entonces, lo primero que hay que hacer es proteger a las personas de riesgo. Hasta que no vacunemos a todas las personas de riesgo, no tiene sentido gastar energía en personas que no son de riesgo, que van a tener una enfermedad leve y que las estás vacunando para cortar la circulación comunitaria. Entonces, nosotros vamos a ir con una vacuna segura a niños y niñas para cortar la circulación comunitaria cuando hayamos logrado proteger a todos los que tienen riesgo de esa circulación. O sea, porque si no, mezclar los riesgos. En la ciudad hoy no está abierta la inscripción
para niños de 3 a 11 que no tienen comorbilidades. Aún no, porque queremos primero vacunar a todos los de riesgo. Entonces estamos discutiendo de gusto en la puerta del colegio. Porque... sí, la verdad que en los chats podemos pero pasar probablemente lleguemos al momento de ofrecer la vacuna, ¿eh? Y sabemos que es una vacuna segura. ¿Qué pasa cuando llegas a ese momento, entendés? Pero bueno, no me contestaste si vacunás o no. ¿Vos porque sí vacunás? vuelvo a repetir, se pueden vacunar, por supuesto que sí, porque aparte lo recomienda la ANMAT. Perfecto. Pero vuelvo a insistir, no hay que mezclar las prioridades de la campaña. Porque vacunar a los niños sin comorbilidad son niños que cuando tengan la enfermedad van a tener una enfermedad leve. Lo hacemos sobre todo para proteger a toda la comunidad y a sus vínculos familiares y sociales. Si vos tuvieras un hijo de 3 a 11 años, ¿lo vacunarías? Bueno, cuando llegue el momento sí. Al día de hoy todavía hay otras prioridades para hacer. Perfecto. Porque te hago un ejemplo fácil de entender. Si vos tenés a un padre de mi edad, entre 50 y 60 años, que tiene una sola dosis, ¿qué sentido tiene ir a vacunar al hijo para que no le lleve el virus al padre? Más vale dar la segunda dosis al padre primero. Entonces nosotros estamos... Y porque hay gente que todavía, adultos que no se aplicó la segunda dosis. Algunos porque no tuvimos la vacuna y otros porque todavía no han decidido tomar el turno. Entonces el mensaje es, primero, vacunémonos a los adultos. Segundo, vacunemos a los adolescentes, que son los que tienen más carga viral, los que más socializan. Está bastante demostrado que es más conveniente vacunarlos primero. Vacunemos rápidamente a los chicos con comorbilidad, ya lo hicimos. Hoy vacunamos 3.000, vamos a vacunar más. Y luego vamos a vacunar a los niños. Después discutamos claro. No sé si esto se sigue manteniendo, pero desde un poco antes de las PASO para acá, uno ve los datos nacionales y la cantidad de vacunados por día con segunda dosis ha bajado mucho. Hubo días de que el país vacunaba 400.000 personas y ahora está en, no sé, hay días de 100.000, 150.000. ¿La ciudad sufre esa baja? ¿Y por qué? ¿Porque no vienen las segundas dosis? ¿Se va a corregir? El tema es así. Vos tenés dos variables. Uno, si cumplió o no el periodo interdosis, ¿viste? Sí. Para poder, ya está vacunado con la primera, si ya cumplió el periodo para recibir la segunda, y qué vacuna se había aplicado, porque vos no tenés siempre las 3 vacunas stock. Entonces a lo mejor tenés la vacuna A y se cumple gente que está esperando la vacuna B. Entonces cuando te viene la vacuna B lo puedes vacunar, pero con la A no tenés el candidato para vacunar, estás esperando que cumplan el periodo. Entonces siempre la última parte, si vos mirás lo que ha pasado en todos los países, a todos los países le quedan 5 a 10 puntos entre primera dosis y segunda dosis de la población. Nosotros, por ejemplo, te doy los datos ahora, ¿no? Pero le quedan 5 a 10 puntos que siempre le cuesta más vacunar porque tenés que tener la vacuna específica y el periodo cumplido. Y te pongo los datos de la ciudad para contar a la gente y para que la gente sepa que estamos vacunando, ¿no? Nosotros ya vacunamos al 77% de los porteños, que es el 95% de los mayores de 18 años, pero 77% de los porteños tienen una primera dosis dada. Y casi 67% de los porteños tienen la segunda dosis ya dada. Nos faltan 10 puntos de porteños. De esos 10 puntos hay 6 puntos que todavía no cumplieron el intervalo, que todavía no los podemos vacunar. Y 4 puntos que sí. De esos 4 puntos que sí, 3 puntos son de la vacuna Sputnik B. O sea, genera un problema la falta de Sputnik, digamos, la falta bueno, de cumplimiento. La falta de todas las vacunas genera un problema, ¿no? Está bien, pero digo, en el caso de Sputnik, donde tuvieron que hacer además estudios para ver cómo podían, ¿no? Complementar, con cuál se podía complementar. Así es, pero vos fíjate que tenemos 3 puntos de Sputnik B que todavía no le hemos podido ofrecer la vacuna cuando ya cumplieron el periodo. Ahora, el día jueves, como dije, la Nación nos está entregando un número algo mayor de 40.000 vacunas. Con eso vamos a hacer más de un punto. Y luego tenemos un punto de personas que se vacunaron con AstraZeneca o con Sinopharm que aún no han tomado el turno a pesar de que se lo ofrecimos. Entonces estamos insistiendo. Un punto, son 30.000 personas. Y esas 30.000 personas, te pregunto, porque digo, en Estados Unidos vos hablabas de que hay una resistencia, un movimiento antivacunas muy fuerte, también tenés comunidades que deciden no vacunarse por una cuestión, no sé, religiosa, por creencias, porque tienen miedo muchos de los inmigrantes sin papeles. Digo, hay una situación más compleja, me parece, que acá. Esa gente que no se quiere vacunar, ¿vos crees que está influenciada por, yo creo que hay un punto donde se ha hecho daño en la comunicación, por supuesto que se ha ayudado para que puedan expresarse los que saben, pero también los que no saben han tenido mucho aire y han dicho mucha barbaridad. Y yo he escuchado mucha gente que no, tratando de convencer, a veces decir, bueno, pequeño aporte y compensar el mal que hemos hecho como medio, tratar de convencer a una persona para que se vacune. ¿Cómo se hace, para ir ahí? A los que tienen miedo, a los que esperan la vegetal, a las que, ¿qué sé yo, escuchan? Es un tema súper relevante, pero en realidad cuando vos mirás los datos de la ciudad... No te afecta en número. Vos fíjate, el 95% de los mayores de 18 años se quisieron vacunar. Es decir, hay apenas un 5% de personas que o porque no tuvieron las condiciones o porque decidieron no vacunarse, no se vacunaron. Es un número extremadamente bajo. Y lo que yo te estaba diciendo de ese punto que faltaba vacunar, ya recibieron la primera dosis, se quisieron vacunar.
Luego ahí en esas 30.000 personas, cuando vos las llamás por teléfono, algunas han tenido una reacción adversa significativa en la primera dosis y están un poco atemorizados. Otras en el medio tuvieron la enfermedad y entonces como tuvieron una dosis más la enfermedad, su médico tratante considera que está bien inmunizado. Es decir, después hay un montón de condiciones de pequeño grupo, ¿no? Pero el mensaje más importante para mí es, mañana nosotros vamos a estar vacunando a muchos adolescentes con vacuna Pfizer de primera dosis. Estamos ofreciendo AstraZeneca de segunda dosis, a lo que ya cumplió 56 días. Estamos ofreciendo Sinopharm de segunda dosis, a lo que ya cumplieron 21 días. Y a partir de jueves a la tarde y el viernes vamos a estar invitando a segunda dosis de Sputnik, a los que cumplieron 56 días. Y por supuesto, al sábado y domingo vamos a estar vacunando a adolescentes, preferentemente el fin de semana para que no falten a la escuela, seguramente chicos de 15 y de 14 años. Lo que le pedimos es que estén todos atentos, todos los que se empadronaron, porque así en cuanto les llega la invitación toman el turno y de acá al domingo damos un salto significativo en la vacunación. Y podés anunciar el 70%. ¿no? Ahora, no quiero dejar de preguntarte algo que parece menor. Digo, la verdad que frente a lo que pasamos, y casi es obsceno frente a los más de 115.000 muertos, pero es una discusión que escuchás constantemente. Tengo la Sputnik y después una de Moderna, o tengo la Sputnik y otra de... No voy a, o sea, soy rehén de la Argentina o de esta política que no terminó de cumplir bueno, se eligió una vacuna porque en ese momento no había otra. No sé, creo que es contrafáctico analizar cuántas vidas se salvaron y cuántas se pudieron haber salvado. De hecho, la Sputnik era como la única alternativa que había en ese momento ante la falta de vacunas. Pero ¿qué le decís a toda esa gente que hoy está preocupada porque no va a poder salir a ningún lado porque quedó con Sputnik y mitad de una, mitad de otra, que están inmunizados, que están protegidos, digamos, por ahora frente al virus, pero que hoy la Organización Mundial de la Salud no las aprueba y entonces Estados Unidos, Europa no los deja entrar? Bueno, lo primero es decirte que yo estoy entre esas personas. ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer creo que somos varios acá en la mesa. Sí, acá somos varios, sí. Analicemos un poco eso para contarle a la gente. Lo primero que yo creo que esa decisión que ha tomado Estados Unidos y Europa, que han tomado, creo que es una decisión que en el corto a mediano plazo la van a modificar. Yo creo que básicamente porque no tiene ninguna razonabilidad sanitaria. ¿Crees que es geopolítica, digamos? Aprobar todas menos la rusa. No me gusta hacer interpretaciones de ese tipo porque siempre está en la subjetividad de cada uno, pero lo que te puedo asegurar... Desde el punto de vista médico, por eso, digamos, no hay razón para... Por eso, vamos por la contracara de lo que vos acabas de decir. Sí. Claramente puedo afirmar que no hay ninguna razonabilidad sanitaria para tomar esa decisión y lo voy a fundamentar para que la gente sepa. Cuando vos tomás una decisión de imponer condiciones a un turista para que entre a tu país, lo que vos pretendés es que ese turista venga con anticuerpos. Es lo único que te importa. Que no te agregue un valor, un riesgo. Vos tenés el 70% de las personas con 2 dosis, que no venga uno que no la tenga y te cambie ese denominador. Lo único que te importa es que el turista traiga anticuerpos. Eso es así. Y por supuesto que no venga con la enfermedad activa, ¿no es cierto? Entonces la pregunta, digamos, la vacuna Sputnik es indiscutiblemente una vacuna muy eficaz, tan eficaz o similarmente eficaz que las vacunas de RNA mensajero, como Moderna o como Pfizer. Eso no solamente está publicado por muchos autores, sino que además son los datos contundentes que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y los hemos enviado a publicar. La eficacia de la vacuna Sputnik para alimentar anticuerpos es altísima. Entonces, ¿por qué razón la OMS no aprueba la vacuna? Bueno, porque para aprobar una vacuna en un país o una entidad regulatoria, además de la eficacia, toma otras considerandos que tienen que ver que tiene que ver con la seguridad de la vacuna y que tienen que ver con las prácticas de buena manufactura, se llaman, que es en realidad la calidad de producción de las plantas de las fábricas, ¿no? Y la discusión con Sputnik es en una fábrica en particular sobre las condiciones de cuidado de la calidad en la línea productiva. Pero el cuidado de la calidad de la línea productiva, por si hay efectivamente puede haber algún problema en la producción de la vacuna, no tiene nada que ver con la capacidad de la vacuna de levantarte los anticuerpos. Nada que ver. Entonces, desde el punto de vista sanitario, las personas que tienen Sputnik no agregan ningún riesgo en ningún país entrando en él. O sea, deberían abrirle la posibilidad. Entonces, me parece que si alguien quiere evitar que la gente venga sin anticuerpos, debería decir aquellas vacunas que son menos eficaces, y la Sputnik no sería el caso. No, pero dejan entrar con Sinovac, que es una Por cosa... eso, Sinovac, que es bastante menos eficaz, Sinopharm, que es un poco menos eficaz, AstraZeneca, que es un poquito menos eficaz, están dentro de la lista permitidas, y Sputnik, que es más eficaz, no está permitida. Entonces, no es sanitariamente razonable. Hay otro motivo que lo desconozco, pero lo que puedo decir es que esa decisión, siendo que no es sanitariamente razonable,
estoy convencido de que en el corto política, vamos, y que en el lo digo corto yo, pero y bueno. mediano plazo seguramente va a cambiar. Y además la OMS ya ha comunicado que está en un proceso de revisión de esa línea productiva y observar si han corregido la dificultad. Así que yo te diría genéricamente espero que eso se resuelva en el corto o el mediano plazo para que además no haya rehenes en el mundo, porque hay muchos países que han vacunado con esta vacuna y esos países tienen personas que tienen todo el derecho a circular igual que otras porque no le agregan riesgo a nadie. Fernán, te agradezco muchísimo. Déjame saludar simplemente medio segundo a alguien que creo, de los pocos, yo lo digo públicamente, así que y en privado también lo sabes, pero uno de los pocos que creo que trabaja mejor que vos, que es Aleandro, que te acompaña, quien de verdad, le quiere, no, gracias porque estás ahí, porque hace 1 año y medio que te llamamos, que también hay que reconocer el laburo cuando laburan bien, sí, claro, y cuando no entorpecen y cuando facilitan, digo, también me parece que el hecho de la comunicación tan fluida tiene que ver con su trabajo, así que muchas gracias. Sí, claro, déjame agradecerle no solamente a Leandro, que se ocupa siempre de la comunicación, sino a todo el equipo del Ministerio de Salud que verdaderamente trabajan a destajo todo el día. Ya va a pasar, él me dice la pandemia o yo en el ministerio, o que algo va a pasar, qué sé yo. Tenemos por lo menos el mensaje de hoy. Arrancamos optimistas, con Jairo con una buena noticia de economía, con Fernán contando que están ahí llegando al 70, suponemos que va a haber anuncio, lo vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, por favor, verdad, gracias otra por vez, invitarme. siempre. Gracias. Jairo Estracha. Sí, hoy, Casa Rosada, Salón Eva Perón. El menú, langostino con huevo poché, bife con ensalada y de postre chocolate. De un lado de la mesa estaban Sergio Massa, el jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro del Interior Guado de Pedro y el presidente que llegó un poco más tarde, venía de la planta de Toyota, Alberto Fernández. ¿Y quiénes estaban comiendo ese menú? Estos empresarios que vos vas a ver ahora, que son los principales, si querés, referentes de muchas industrias importantes de la Argentina. Dueños, para que vos te des una idea, Marcos Bulgeroni de los petroleros privados, dueño, entre otras cosas, de las estaciones de servicios Action, Marcelo Mindin de la energética Pampa. Había un representante de Mercado Libre, estaba invitado Marcos Galperín, que está en Uruguay, fue Juan de la Serna, el CEO local de Mercado Libre. Después de todo el ruido que hubo entre el gobierno y Mercado Libre. Así de ecléctica la convocatoria. Jorge Brito Jr. del Banco Macro, estaba presente Javier Madanes Quintanilla de la firma Alvar y también fabricante de neumáticos. Un horizonte amplio de dueños del capital argentino. Hugo Urnequian también, del grupo que se encarga de los negocios petroleros de Eduardo Urnequian. Empresarios de peso de un lado y referentes del gobierno, los principales del otro. ¿Cuál era el mensaje, por lo menos de lo que se pudo reconstruir mientras comían ese huevo poché con langostino? Buena onda, saltar la grieta. Escuchá lo que le dijo, o lee lo que le dijo Alberto Fernández a los empresarios. A ver. Tenemos vocación de cerrar con el Fondo Monetario Internacional. Lo que Despejaron abríamos, ¿no? cualquier duda y les dijo incluso que esto no puede ir más allá del primer trimestre del año que viene. Es chocolate de postre por la noticia porque no hay plata para pagar lo que hay que pagar el primer trimestre del año que viene. Algunos se animaban a preguntar si esto no será fin de este año, principios de enero. El presidente les dijo, hay vocación. Dijo, no estamos tan en desacuerdo o para nada en desacuerdo con Cristina, con que hay que cerrar con el fondo. Eso se lo llevaron anotado porque fue la única vez que Alberto mencionó a Cristina frente a los empresarios. Y también Alberto Fernández dio definiciones respecto de un posible acuerdo social post-elecciones. Los empresarios dijeron, siempre que hay clima electoral, nos vienen acá, nos franelean un poco, dicen que va a estar todo bien, cuando pasan las elecciones no la contamos. Había algunos que me decían, yo ya me reuní 25 veces con el gobierno en este año y medio. Lo cierto es que el mensaje estuvo. ¿Qué pidieron los empresarios? Y los empresarios fueron y dijeron, macho, así, macho, ¿viste? le dijeron, sí. macho. Había mucha sorpresa por lo locuaz que estaba Francisco de Narváez, que estuvo mirá. en su rol de empresario. Mirá. Dicen, se la Reapareció. pasaba hablando Francisco Narváez, Mirá. que se acaba de comprar Walmart, ustedes Sí. saben, el grupo de Narváez. Pero más allá de eso, los empresarios dijeron, che, doble indemnización y previsión de despidos. ¿Hasta cuándo va esto? Alberto le dijo, no voy a hablar de cambios de condiciones laborales si no están los gremialistas, pero sé que es parte de la agenda y los empresarios se lo marcaron. Y la otra cuestión es, che, si el dólar oficial vale 100, 105 y el paralelo se arrima a los 200, nadie va a poner un mango, le dijeron, mientras ¿Así? iban rascando el fondo del Un potecito mango, de chocolate. mira. Y Alberto le dijo, sí, si yo arreglo con el fondo, voy a ir bajando la brecha y el dólar se va a tranquilizar. Se extendieron 3 horas hablando, se tomaron lo último que había del vino y se fueron. ¿Vos decís que sí? ¿Se fueron convencidos de que va a bajar el dólar? No, se fueron convencidos de que Como plantearon habremos su visto, tema. ¿no? Bajar el dólar. Bueno,
Le voy a preguntar a Javi, porque estaba pensando, lo veía recién al Chino Navarro, pero le voy a preguntar a Javi a ver si no estoy equivocada. En general, cuando hay un ruido en el gobierno, hay algún quilombo importante, se guardan... No hay nada. No, pero No pasa te nada. pregunto, digo, Está decime tranqui, si está estoy todo equivocada, decímelo con el Chino acá, pero digo, se guardan todo y el que sale a hablar es el Chino. Digo, la verdad que buenas noches. Es la ¿cómo? infantería. Es la Es la infantería. Pero estoy equivocado, ¿no? Digo, me acuerdo de los es la últimos... infantería. Cuando fue la semana trágica, También, digo, el primero que salió a hablar fue el aquí presente. Y el aquí, por eso, no me equivoco. No te equivocas. No te equivocas. Paga sus costos por eso, ¿eh? A ver, hace como que no está acá y contame. Paga sus costos. Contame. Y a algunos sectores del gobierno no les gusta que él salga siempre a defender al presidente, sobre todo. ¿Cómo estás, Chino? Buenas noches. Buenas Se te noches, quedó Chucuta. mirando. Es al No, presidente. me gusta lo de infantería. Me sobran 10, 15 kilos para hacer infantería. No, pero das bien. Una infantería motorizada debería ser. Pero salís ¿qué salís digo, de verdad te lo pregunto, ¿es al presidente, es al gobierno, es al momento? Digo, porque estamos hablando hoy en un día muy particular donde está en el ojo de la tormenta Aníbal Fernández, donde muchos funcionarios que tengo entendido que tenían pautadas notas decidieron bajarlas, por eso hacíamos referencia a Leandro Santoro, a Mansur, y no... No, bueno, y después el propio Aníbal, pero haciéndose cargo de su tiro. Bueno, diciendo que no se arrepentía y que le había pedido al canario la conexión. Pero eligen no hablar porque es polémico Aníbal, porque es polémico el tema, porque saben que no le va a pedir la renuncia. Digo, ¿qué te hace a vos salir cuando otros se guardan? No, primero a mí me parece que es fundamental la comunicación. Es fundamental poder hablar, porque yo hablo con ustedes, pero también hablo con cientos de miles de personas que nos están viendo. Claramente, eso es lo más y importante. Me parece que no hay que regalar espacios. Es una realidad muy compleja donde hace mucho tiempo los medios juegan un rol preponderante. Yo no soy de los que le echo la culpa a los medios cuando perdemos o cuando ganamos. Sí creo que juegan un rol muy importante. Creo que los que terminan ganando, perdiendo partidos, en el fútbol son los jugadores y en la política somos los políticos. A veces es más fácil echarle la culpa a los demás. Además creo que tengo una responsabilidad política e institucional. Integro un gobierno. Si no lo integraría, porque me ha pasado a ser diputado provincial y también opinar, creo que tengo la obligación de dar a conocer, no mi opinión, yo expreso un espacio, expreso una idea, no soy un pensador suelto que ando por la vida. ¿Pero qué es, Chino, la opinión del gobierno? Porque todavía no sabemos, ¿sabes qué? ¿Cuál es la opinión del gobierno respecto de lo que pasó con Aníbal Fernández? Ya recordamos la opinión del gobierno es muy clara. Si el jefe de gabinete expresa y dice que A ver, lo tenemos ahí a Mansur. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, desafortunado, ya tenés la opinión del gobierno. Después Matías Lamen, ministro de Turismo, también se expresó. A ver, ¿lo querés escuchar a Mansur? Sí, ¿cómo no? por si a esta hora, digamos, alguien no lo escuchó al jefe de gabinete que salía a decir lo siguiente. Y nos quedamos con las disculpas públicas que pidió el ministro. Ahora, ¿quiénes son los colaboradores del presidente? Lo define el presidente de la... ¿Usted lo toma como que fue una amenaza lo de Aníbal Fernández, Anik? ¿Fue una amenaza? Muy desafortunado, y yo me quiero quedar con las disculpas públicas que pidió el ministro. ¿Usted adhiere a esta yo creo que fue se desafortunado? equivocó Aníbal Fernández, claramente. No importa si sabía o no sabía que los chicos de NIC iban o no al colegio, pero es un momento tan delicado este. Es tanta la angustia que sentimos todos como sociedad, que quienes somos funcionarios, ustedes, en una escala menor, porque no son funcionarios, pero tienen responsabilidad porque forman opinión, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestras declaraciones. También somos personas, nos podemos calentar, podemos tener un exabrupto, pero como somos funcionarios tenemos que contar no hasta 10, hasta 100 y medir lo que ponemos en Twitter, lo que hacemos en Instagram, lo que hablamos en la calle, porque a veces te puede interpelar una persona que está enojada y te dice algo y bueno, podés entrar en ese juego porque tenés otra responsabilidad. Y lo mismo cuando estás hablando en un medio masivo. Me parece que, sobre todo, este es un gobierno que ustedes pueden cuestionar, que tienen derecho a criticar. Alguna crítica hasta yo puedo compartir parcialmente la mirada de ustedes, pero es un gobierno democrático, es un gobierno que hubo elecciones hace 20 días, 25 días, un mes, en absoluta tranquilidad, ejemplares, sin ningún tipo de denuncia. Nadie puede decir que Alberto Fernández anda amenazando gente,
que este es un gobierno antidemocrático. No, Entonces, Chino, todos pero- los que integramos el gabinete, todos los que estamos cerca del gobierno, cualquiera sea nuestra responsabilidad, tenemos que estar en consonancia con esa línea. Pero vos recién decías, no importa si sabía o no sabía. Yo creo que uno de los puntos que genera, digamos, o que enciende tantas alarmas con lo que pasó, digamos, con este cruce del ministro de Seguridad, justamente es que está a cargo de la cartera de seguridad, digamos, quien te dice saber. Después no importa, digamos, si el propio Nick hizo público o no el colegio donde iban los hijos, pero que el ministro te diga con ese tono que a quien le responden las fuerzas de seguridad, nada más y nada menos, que sabe del colegio donde van tus hijos y sabe eso, te hago un dibujito y sabe, me parece que le pone, digamos, otro tono a... Pero no me cabe- Digo, no me- no es el ministro de Medio Ambiente. Digo, no me cabe porque se duda, lo- por eso dije, estuvo mal. Después podemos seguir agregando, pero si estuvo mal es porque no debió expresarse en esa forma. Hice el comentario porque leí que Aníbal dice que no sabía, pero aunque no importa si sabes o no sabes, lo importante es lo que el otro ve. Si yo te hablo con vos y vos te sentís amenazado, aunque yo no te haya amenazado, tengo que evaluar que algo de mi pose, de mi actitud, de mi tono, te hizo sentir Y en ese amenazado. punto- Entonces tengo que pedir inmediatamente disculpas y ponerme a tu disposición, dejarte claro que no, mirá, te equivocás, o me equivoqué yo, no sé, no me di cuenta. Chino, en ese punto, el acto que hicieron el jueves pasado, estuviste vos ahí como maestro de ceremonia, te vi conduciendo en el acto en la cancha de Chicago. Improvisado, no era mi tarea. ¿Te parece que fue un acto que más allá de la voluntad que hayan tenido ustedes, le sumó al gobierno o le sumó complicaciones? Te doy dos ejemplos. Además de que se incumplió el aforo y terminó la cancha. Se cumplió absolutamente. Ahora me lo respondes. También pegó muy fuerte la frase de Emilio Pérsico hablando de que esta democracia de la alternancia no camina y que hace falta un modelo del movimiento popular que gobierne 20 años. Ese tipo de declaraciones, más lo que yo te decía del aforo que vos me lo contestás, ¿lo ayudó al gobierno? Los actos políticos masivos, en términos electorales, en términos de imagen, creo que no ayudan, ni acá, ni en Estados Unidos, ni en España. Hoy la política, la vida, el fútbol, el arte, la cultura, la farándula se comunica por otra. Yo veo a mi hijo o mi nieta con los celulares y la comunicación y se enteran de cuestiones que yo ni sé o sabe cosas que después me cuenta mucho antes de que yo me entere por los medios tradicionales. O sea que no es un acto hecho para sumar votos, sino para expresar una política, una identidad, una presencia. Porque ten en cuenta que las organizaciones sociales sufrimos permanentemente de muchos medios, no digo de todos, o de muchos periodistas, para no decir medios, son medios y periodistas, no generalizo, también de la oposición y también dentro de otro propio espacio. Tenemos que rendir cuenta permanentemente, estamos estigmatizados, muchas veces ignorados. Esta vez decimos nos escuchan pero no nos ven pero no nos escuchan. Entonces el acto tenía una idea que era expresar una posición política. Sabíamos, y se lo habíamos anticipado a Alberto Fernández, no vas a ganar votos en este acto en Nueva Chicago. Lo que Emilio Pérsico dice, el Evita tiene una posición que es clara, que Emilio la ha hablado con ustedes en algún programa, yo la he expresado, la expresamos siempre, que es que Argentina, después de tanto desencuentro, sobre todo los últimos 45 años de decadencia, donde tenemos 40% de pobres, veníamos de un dígito de pobres en el año 75, por dar un solo dato, requiere o un gran acuerdo de todos los actores políticos, en este caso oficialismo, oposición, de estos señores empresarios que van, comen, cuestionan, pontifican, y tiene mucho que ver con la crisis. Nosotros somos más responsables porque somos gobierno, para eso nos eligen, pero los empresarios no son ajenos a esta crisis, y un montón de actores de la vida pública y del poder fáctico argentino. Si nos podemos poner de acuerdo en qué país queremos para que en 10 años tengamos un dígito de pobre y un dígito de inflación. Pero el problema no parecería la democracia de la alternancia, es más o menos lo único que funciona. Digo es, primera posibilidad es tener un acuerdo. Si no tenés un acuerdo, en democracia no te queda otra cosa que ir a elecciones y ganar. Lo que Emilio Pérsico plantea, mal, no lo plantea feliz, en un discurso, Emilio no es, viste que es medio raro, engorroso cuando habla, es muy claro y lúcido en sus ideas, pero no es disléxico, no siempre las expresa con claridad. Es disléxico. Lo que está diciendo es, si no, tenemos que ganar 2 o 3 elecciones seguidas para condicionar un modelo. Pero la dislexia no te lleva a decir que tiene que gobernar 20 años, ¿no? No, pero el mismo... es que si vos ganás 3 elecciones seguidas, gobernás, o 4 elecciones seguidas, gobernás 16 años. Lo haces y el pueblo te vota.
Si no te votas, gobernás 4, gobernás 8. Pero dio lugar a todas las interpretaciones posibles. De hecho, contaba Javi, ¿no? Cayó pésimamente mal en esta actitud propositiva de ponerle yo no estoy diciendo que haya caído bien. Yo En te la estoy campaña diciendo, del sí, justamente yo estoy una diciendo cosa es así. qué dijo Emilio, No, en el claro. contexto que lo dijo, qué piensa Levita, que es público, ustedes lo saben, qué es lo que pensamos, y qué es lo que estamos planteando en un marco democrático. Esta democracia te permite elecciones cada 4 años. Si vos tenés un partido que gana 5 elecciones seguidas, vas a gobernar 20 años. Pero, Chino, digo, hacer si gana un periodo y pierde, gobernaste 4. Pero hacer ese acto, como decís vos, digamos, para tener la visibilidad, la contundencia, mostrarse, y que termine siendo prácticamente el único tema que Pársico habló de perpetuarse en el poder o de la violación al aforo. Hay una subjetividad que yo no lo puedo, eso es... Primero, no es feliz la frase de Emilio, en ese contexto es entendible. Un amigo en común que tenemos me escribía por qué Emilio dice eso. Yo le dije, yo estoy de acuerdo que está mal dicho, pero en un contexto y conociendo lo que dice Emilio, está diciendo otra cosa. Lo que pasa es que no podemos andar, viste, Emilio habla y atrás alguien va escribiendo Pero, letrita Chino, que verdad, quiere no, decir. pero hay algo que digo, parecería Pero ser no todas- pueden dudar, digo, pero si que- algo no se puede dudar, no es de Levita, de todas las fuerzas políticas, peronistas, Pero, Chino, en una- Juntos en por un- el Cambio, en una radicales, hay un semana- compromiso democrático, está bien, pero si pero no digo que nos vamos muchas- de un extremo al otro, Yo esto lo es un país entiendo, pero democrático. parecen muchas frases no felices, digamos. La verdad, en un momento donde venimos contando que el gobierno trata de rearmarse, en un contexto muy complejo, donde viene muy golpeado. Cuando hay frases poco felices, quiere decir que por más que no venimos rearmando, no nos venimos rearmando bien. Venís tropezando, ¿viste? Cuando venís corriendo y te tropezás, no te terminas de caer. Yo creo que no nos vamos a caer, vamos a seguir corriendo. La elección es difícil, pero a mí lo que más me interesa es que sigamos gobernando, resolviendo los problemas de los argentinos. Porque si yo todo mi objetivo está en ver cuántos votos saco en noviembre y no pienso que al día siguiente seguimos gobernando y que tenemos 24 meses más de gestión, nosotros tenemos que pensar en la Argentina de acá al 2023 y también entender que los problemas de la política y de los políticos y las internas y las candidaturas y la imagen y la disputa interna en el oficialismo y en la oposición es absolutamente secundaria y tenemos casi que apartarla. Y así como yo digo, los hombres públicos, los hombres de gobierno tenemos que bajar los decibeles, ser responsables en las declaraciones, también tenemos que ser responsables de nuestra gestión, porque lo que está en juego, ¿qué es el destino de Argentina? Argentina tiene 40% de pobres, abierto la negociación con el Fondo Monetario, Ahora, Chino, déjame una preguntarte situación esto social porque- muy delicada, Sí. una inflación del 2.5 mensual, que algunos dicen que puede aumentar un poco este mes. No es como para que andemos Déjame zapateando preguntarte arriba esto, porque- y de, ayúdame, del porque hielo, tenemos que está bastante finito. El hielo está bastante finito. Y déjame preguntarte esto, porque fuiste uno de los pocos que dijo, antes de la elección yo venía escuchando a la gente que no nos iba a votar, a compañeros que no nos iban a votar. Desde la foto, me acuerdo, me lo dijiste a mí, de Sofía Pachi, veníamos cayendo, yo lo dije y no me escucharon. Ahora, ¿cómo ves? ¿Vos ¿realmente crees que se la puede dar vuelta? No, yo te decía que escuchaba eso y lo más grave es que creí que ganábamos. Era como una doble de... ¿Viste? Vos racionalizás. O sea, escuchaba que todo Yo estaba... escuchaba que todos me decían que íbamos mal y yo pensé que podíamos, no obstante, ¿Y ganar. ahora? No, yo creo que la elección es muy difícil. Yo creo que, primero, la sociedad ya se expresó. Es muy difícil en 45 o 50 días con esta pandemia, por eso a veces omitimos, y no para analizar al gobierno, O sea, para es analizar la difícil realidad. revertirla. O sea, La pandemia es terrible. No, A pero ver, la elección, ustedes, vos ¿no decís tienen que- ejemplos familiares Sí, claro que de sí. sobrinos, hijos, Sí. hermanos que engordaron, que no van al colegio, por que supuesto. tuvieron este problema, que se pelean, que no hablan, Que se o fueron que del ahora están país. frenéticos y quieren hacer todo lo que hicieron en 1 año y medio de encierro? Es una situación muy delicada. Entonces no creo que... A ver, tenemos que hacer todo lo posible para dar la vuelta. Tenemos que Tenemos que tener la tranquilidad. El 14 de noviembre a la noche que hicimos todo lo posible para ganar, para hacer Pero la no- mejor pero elección. no lo Pero ves. si no lo hacemos, tampoco podemos deprimirnos ni tirarnos abajo de la cama. Tenemos que hinchar el pecho, levantar la cara, si tenemos alguna lágrima, secarla, y seguir trabajando para gobernar de acá al 2023, porque los argentinos nos votaron en el 2019 por un montón de planteos que nosotros hicimos, de compromisos que le planteamos. Sí, ya Tenemos no- que no- cumplirlo. nos están La levantando. pandemia lo interrumpió. Nos están levantando, Chino, y quiero saludarte como corresponde y agradecerte enormemente que hayas venido y que hayas hablado con esta sinceridad, pues nos quedamos todos como muy, muy atentos a lo que decías. De verdad, muchísimas No, gracias, gracias a por ustedes, un haber gusto. estado acá esta noche. Nos volvemos a encontrar mañana A las 10. a las Chau. 10. A las 10, listo.